A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo. La Unión Nacional de Educadores es una de las entidades más antiguas que tiene el país. Su fundación data del año 1944, pero sorpresivamente durante el anterior gobierno se le quitó la personería jurídica y desde ahí sus dirigentes han venido batallando para que se les reconozca. Por fortuna, durante el periodo de interinazgo de la Defensoría del Pueblo, la defensora, doctora Benavides, exhortó al ministro de Educación para que se devolviera la personería jurídica a la Unión Nacional de Educadores. El ministro Milton Luna, un ministro con sensibilidad social y no sé si hasta agremiado de la Unión Nacional de Educadores, porque él es maestro de vieja data y conoce el sacrificio, todo lo que han entregado los maestros durante su vida, y por lo tanto era absolutamente injusto que se les quite la personería de este importante organismo. Para conversar de este y otro tema que realmente conmueve la conciencia nacional es el pago a los maestros jubilados, pago que no, desde el año 2016 no se viene cumpliendo. Esto es realmente absolutamente injusto y valga la oportunidad para hacer una exhortación al gobierno nacional para que se cancele a los maestros que con 40, 50 años de trabajo profesional sacrificado, muchas veces en las peores condiciones, no se les paga su jubilación. Muchos de ellos ya han muerto. Se habla de que más de 600 maestros no alcanzaron a ver la jubilación y ya se han muerto. Están con nosotros la licenciada Isabel Vargas, actual presidenta de la Unión Nacional de Educadores, con quien vamos a conversar de estos temas. Y en primer lugar quisiera consultarle cuál es el estado de situación. ¿Ya se ha devuelto la personería jurídica? ¿Qué detalles faltan por perfeccionar para que ya ese reconocimiento sea absoluto y total? Bienvenida, licenciada. Muy buenas tardes. Respecto de la pregunta que me acaba de hacer, en el año 2016 se nos asaltó los bienes de la Unión Nacional de Educadores, se nos quitó la personería jurídica. Empezamos nosotros los trámites a través de los organismos tanto nacionales como internacionales. Es así que la Organización Internacional del Trabajo envió una recomendación para el Ecuador porque se determinó que se estaba violando los derechos de las organizaciones sociales y se le pidió al Ecuador que se devuelva la personería jurídica, puesto que se había violentado las normativas tanto al interno del país como también aquellas que se firmó, los convenios firmados y ratificados. Pero en el tiempo del Correato no se tomó en cuenta la recomendación y se siguió con este autoritarismo, con esta violación de derechos, y los bienes se le entregó a una comisión liquidadora formada ilegalmente desde el Ministerio de Educación a través de Fernando Llanes Valareso.
de tal manera que esta comisión vendió 4 locales en diferentes provincias y pretendía vender el edificio de las Casubi y 9 de octubre en la cantidad de $108,000, es decir, es una barbaridad, porque es un edificio, una cantidad ínfima, ubicado en uno de los sectores privilegiados de la ciudad de Quito. Pues la Defensoría del Pueblo, como usted bien dice, con Gina Benavides a la cabeza, una mujer democrática, una mujer apegada a la verdad, apegada a la ley, instó al presidente de la República, instó a la Asamblea, pero también instó a Milton Luna, actual ministro de Educación, para que se devuelva y se siga con las recomendaciones de las organizaciones internacionales y también ese exhorto por parte de la Defensoría del Pueblo. Milton Luna, lo que él realizó es entregar la comisión, fenecer la comisión liquidadora porque nació ilegalmente y cumplir con el artículo 57 del Estatuto de la Unión Nacional de Educadores, que dice que en caso de liquidación serán los maestros unionistas quienes decidan el destino de los bienes. Se nos entregó, no así el informe que tiene que entregar la comisión liquidadora, no nos presentó ningún informe, al contrario, todas las sedes en las que hemos ido a visitar nos han dejado destruidas, saqueadas realmente, y estamos haciendo un inventario in situ para poder presentar al Ministerio de Educación, porque se nos ha pedido que hagamos un inventario y que resolvamos qué hacer con los bienes. Hemos hecho una asamblea nacional con los maestros, con los verdaderos dueños, y luego de realizar ya el inventario, pues nos reuniremos nuevamente para decidir definitivamente qué hacer. Eso con respecto a los bienes. Con respecto a la personería jurídica, hemos presentado un proyecto de ley interpretativa al decreto ley de 1979, cuando se volvió después de una dictadura militar en donde también se le quitó la personería y los bienes a la Unión Nacional de Educadores, pero en ese tiempo el Congreso Nacional de Representantes reunidos decidieron en ese entonces diputados y se aprobó que se devuelva la personería. Eso significa que quien nos entregó la personería fue el Congreso. Es una instancia de poder que era la única institución que podía quitarnos la personería. Por lo tanto, hemos presentado esta interpretación de la ley para que se anule todo lo actuado en el correísmo. Es decir, con lo que usted nos comenta, la Unión Nacional de Educadores, los maestros, haciendo uso de un legítimo derecho a la libre asociación, a la libre organización, que es un derecho fundamental, y cumpliendo con todos los requisitos de ley, alcanzaron el reconocimiento jurídico como institución. Y mediante un decreto ejecutivo se les quitó la personería, que por fortuna veo que está en buen camino, luego del exhorto de la ex defensora del pueblo y también de la Organización Internacional del Trabajo. Dicho sea de paso, el gobierno ecuatoriano es suscriptor de los convenios y acuerdos con la Organización Mundial del Trabajo, y por lo tanto los informes y los pedidos que haga son vinculantes en las decisiones. Pero en buena hora, lo que sí nos llama la atención es que en esta recuperación de la personería ya les han vendido algunos inmuebles. ¿Cómo es esto? Cuéntenos en qué lugares se han vendido y por qué valores. Porque son en el oriente, en Loja, tenemos también en Chimborazo, han entregado con valores ínfimos, pero una vez que nosotros tenemos ya en nuestras manos los bienes, vamos a seguir un juicio de cuentas a todas estas personas que arbitrariamente, sin ser miembros de la Unión Nacional de Educadores, vendieron. Nosotros hicimos una advertencia a la ciudadanía que no compren estos bienes, porque comprar cosas robadas pues no les beneficia a nadie. Los bienes son incautados, pierde el dinero, pierde el bien. Por lo tanto, nosotros estamos encausados en la legalidad. Para la personería jurídica, nosotros hemos agotado todas las instancias nacionales, estamos presentando a la Corte Constitucional. Si es que nos admiten, seguiremos el trámite aquí en el Ecuador, pero si no es aceptada nuestra petición, iremos nuevamente a la Corte Internacional de Derechos Humanos para que ya no de una manera vinculante, sino
en una orden se devuelva la personería. Esperamos no llegar a esto, y sino que más bien la Asamblea Nacional sea la que resuelva, porque esta instancia le otorgó la personería jurídica y no es posible que una subsecretaría del Distrito Metropolitano de Quito esté sobre una entidad, primero, que es una función del Estado, es un poder del Estado y que tiene un ámbito nacional. La licenciada Vargas tiene razón en decir que no es posible que una subsecretaría le haya quitado la personería a la Unión Nacional de Educadores. En materia de derecho, las cosas se deshacen de la misma manera como se hace. Por lo tanto, la competencia no le correspondía a la subsecretaría, sino a la Asamblea Nacional. Y esto no se ha cumplido. Pero yo quisiera que, para que la ciudadanía entienda cómo de manera arbitraria se ha vendido los bienes, nos dé una ligera idea de los bienes, qué área tenían estas construcciones y en qué valores se han vendido, para que podamos dimensionar la forma como se ha atracado los fondos de la Unión Nacional de Educadores. En el caso de la provincia de Loja, la casa del maestro tenía un costo de $900,000 y lo entregaron alrededor de $300,000. Alrededor de, según el inventario que hemos hecho así de una manera rápida, $1 millón es lo que realmente se ha tomado la comisión liquidadora, y no ha dado cuentas absolutamente a nadie, ni al Ministerio de Educación ni a los maestros unionistas. Por lo tanto, esta comisión está formada por la red de maestros que fueron acólitos. Obviamente nosotros vemos que el correísmo es ahora sinónimo de corrupción, en donde se pone el dedo, sale la pus, y los acólitos, en este caso los maestros agrupados en esta red, no hicieron... Es decir, esta comisión interventora no ha rendido cuentas a no ha rendido cuentas a nadie. Me imagino que los abogados que dispone la Unión Nacional de Educadores ya va a plantear algunas acciones de carácter legal para exigir las cuentas y para recuperar las propiedades, porque no puede ser que se hayan vendido a la tercera parte de su valor real. Por supuesto, por esa razón estamos nosotros haciendo el inventario del sitio, es decir, nos estamos trasladando a cada una de las provincias, a cada uno de los cantones en donde existen los bienes de la Unión Nacional de Educadores, y una vez que tengamos el inventario, nosotros procederemos al juicio de cuentas en contra de estas personas que fueron los testaferros para vender los bienes, no de los dirigentes, sino de los maestros, de ustedes maestros, de los 160,000 Bueno, así habrían sido personas particulares. No hay derecho a que se le expropie, a que se le quite y se disponga arbitrariamente y luego no se rinda cuentas. Y probablemente, no sé si ustedes ya tienen conocimiento, quiénes fueron los beneficiarios de la compra a esos valores por la tercera parte de su valor real. Nosotros estamos investigando eso. Una vez que tengamos ya los datos, los daremos a conocer e inmediatamente procederemos a los juicios respectivos. Por el momento, nosotros estamos recién recabando la información, esta información que ellos debían haber presentado hace aproximadamente un mes. Nuestros abogados, conjuntamente con los maestros unionistas, pediremos cuentas de estos bienes que son ajenos, que son producto del sacrificio, del aporte de cada uno de los maestros para la Unión Nacional de Educadores. Como todos sabemos, los maestros no han tenido beneficios económicos por su trabajo elevados y ciertamente hacían un enorme sacrificio para contribuir al mantenimiento de su organización. Y haberles quitado realmente no se justifica de ninguna manera, pero como nos dice su presidenta actual, la licenciada Vargas, van a iniciar las acciones legales para recuperar, para exigir las cuentas y para recuperar esos bienes que quienes compraron fueron advertidos de que no lo hicieran. Y bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa. Cuéntenos, y el ministro de Educación, Milton Luna, ¿qué dice respecto del reconocimiento o devolver la personería jurídica?
¿En qué términos está? ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? Milton Luna nos ha entregado justamente los bienes para que seamos nosotros los dueños los que decidamos sobre ellos. Justamente el día de hoy hemos hablado con el doctor Milton Luna y le hemos solicitado que se exija a esta comisión interventora que entregue el inventario. Caso contrario, pues que se tome las medidas correspondientes desde el propio ministerio, puesto que fue una autoridad quien solicitó que pasen el informe. En vista de que no lo han hecho, pues nosotros, como tenemos aperturamos el local con la presencia de un notario, pues tomaremos ese inventario de que realizamos ese día y los posteriores inventarios que estamos haciendo en cada uno de los cantones. Decirles también que en la dictadura se nos quitó la personería jurídica, se nos quitó los bienes. Ahora en el correísmo aparentemente estábamos en una democracia, pero en una democracia a medias. Se nos quitó nuevamente porque la Unión Nacional de Educadores es una organización con independencia de clases, no se vende a ningún gobierno, no ha nacido en las faldas de Carondelet, no ha nacido en las faldas del Ministerio de Educación, nació desde los maestros y para los maestros. Nosotros tenemos, aparte de la defensa sindical a nuestros agremiados, también luchamos por la educación laica, gratuita y de calidad, y en ese ámbito nosotros hemos presentado la nueva escuela, una propuesta que nosotros la tenemos en donde infundimos esos valores, esos principios fundamentales que es la solidaridad, la justicia, la libertad, el patriotismo, y en medio de esto creemos que la justicia es el influir, en ejemplizar, educar con el ejemplo a nuestros estudiantes, y cuando vemos a diario que hay impunidad en nuestro país, en donde vemos que más de 150.000 millones han sido atracados por un gobierno que estaba en apogeo económicamente y que ahora nos toca al pueblo pagar las consecuencias con todas estas medidas económicas, la flexibilización laboral, etcétera. Es por eso que pensando en la niñez, en la juventud, que esa nueva escuela, ese nuevo horizonte que necesita el país en lo que es educación, necesita que el interés superior del niño, que los jóvenes tengan ese principio de justicia y que haya una institucionalidad que emprenda justicia. Hemos hecho la denuncia el día de hoy en contra del personero, del presidente del Consejo de Participación de Control Social, y pues hemos presentado en la Fiscalía porque creemos que no es conveniente que en nuestro país se siga dando estos malos ejemplos. No es posible que una función del Estado que está para controlar, es el quinto poder que tiene que controlar a las demás entidades, su cabeza esté plagado de irregularidades. Por lo tanto, el día de hoy hemos presentado en la Fiscalía, instamos a la doctora Diana Salazar que no solamente se investigue, sino que también se sancione y se deje un precedente, porque para ser funcionario público tiene que ser íntegro, tiene que estar decidido a colaborar con la patria para que en el futuro haya primero una educación buena y luego un desarrollo del país. No es posible que en este país se invierta $5 diarios por estudiante y por las personas privadas de la libertad se invierta $16 diarios. Estos desequilibrios sociales nos hacen repensar cuál debe ser la actitud ciudadana frente a los grandes problemas de la sociedad y de nuestro país. Está con nosotros la licenciada Isabel Vargas, actual presidenta de la UNE, maestra secundaria que le dedica realmente una jornada extenuante. Me ha contado las horas de labor y cuántos cursos tiene, y realmente yo me siento un poco avergonzado de ver la intensidad de su trabajo, la cantidad de estudiantes y la labor que ella cumple. Pero volvamos al tema que nos preocupa. Licenciada Vargas, díganos cuál era el monto con el que contaba el fondo de cesantía y cuál es el monto que más o menos han logrado recuperar ahora que nos trae una buena noticia en cuanto que el ministro Milton Luna, el ministro de Educación, ya ha adoptado una decisión de devolverles
el patrimonio legítimamente que le corresponde a la Unión Nacional de Educadores. Bueno, el Fondo de Cesantía nació como una iniciativa de los maestros unionistas. Al ser un fondo privado que recoge dineros de los partícipes, le corresponde a la Superintendencia de Bancos el hacer la rectoría y el control sobre esta entidad financiera. Pero el día de hoy se ha aprobado la normativa en donde se devuelve los fondos a más de 54 fondos a sus legítimos dueños, entre esos el más grande, el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. En el año 2015 fue asaltado, decimos asaltado porque todo fue patraña, ya fue descubierto que el informe de la auditora lo tergiversaron. Tenía 405, ¿En qué sentido se tergiversó este informe? Es importante que conozcamos tenía 405 millones y a la actualidad nos entregan un fondo con 380 millones. Luego haremos las auditorías para ver cuáles son qué más perjuicios tenemos en lo que es el fondo de cesantía. La carta o el informe de la auditoría KPMG decía simplemente que ellos van a revisar si hay dineros públicos entregados al fondo de cesantía, pero sin embargo Cristian Cruz dijo que en la carta decía que sí hubo los fondos públicos y se ha demostrado, se abrió la carta y se ha demostrado que no decía absolutamente nada. Por lo tanto, Cristian Cruz es ex superintendente de bancos, es decir, el organismo encargado de vigilar, de controlar el fondo de cesantía de los maestros. Claro, pero de lo que nos dice la licenciada Vargas, ahí se ha falseado un informe. ¿Cómo es posible esto? Se falseó un informe, es por eso que la Contraloría emite, se pronuncia y saca la resolución y pide a la superintendencia que en base con una vez que se determinó ya que no existe fondos públicos, se le devuelva este fondo de cesantía a la última administración, es decir, al Consejo Administrativo que estaba en ese entonces en el año 2015. Por lo tanto, pues Cristian Cruz, un brazo ejecutor del correísmo, tendrá también que rendir cuentas a la ciudadanía, porque no es justo mentirle al país y actuar de una manera es una maldad, no solamente a los maestros unionistas, sino también al pueblo ecuatoriano. Se lo pasó al BIES en base de una mentira y por lo tanto esto también tiene que ser juzgado y tiene que haber justicia. Sin duda alguna, tienen que ser sancionados. Estas personas habrá que exigir el debido proceso para que tengan derecho a defenderse, pero tampoco puede quedar en la impunidad una acción como la que se ha cometido en contra de la Unión Nacional de Educadores. Pasemos a otro tema. ¿En qué estado está algo que conmueve la conciencia nacional, que es la falta de pago a los maestros jubilados? El gobierno ha hablado a través de una resolución, la 185 del mes de junio, que aquellos maestros que tengan más de 70 años y que estén incapacitados o con enfermedades catastróficas, se les iba a pagar de inmediato. ¿Ha ocurrido esto, licenciada Vargas? Bueno, todavía no se les paga, no se hace efectivo el ofrecimiento que ha hecho el ministro de Finanzas juntamente con el ministro de Trabajo, y en eso están los maestros jubilados, tienen que reunir ciertos requisitos para ponerse a la fila para cobrar esta bonificación. Los bonos aparentemente son voluntarios, pero están tratando de que los maestros cobren a través de los bonos, y sabemos que por el castigo que dan la bolsa de valores ellos perderían una cantidad. Es por eso que se está insistiendo que sea en efectivo, de no hacerse transparente, de no darse cumplimiento a esta resolución tomada el 23 de mayo, vísperas del informe a la Nación. Pues los maestros jubilados radicalizarán nuevamente la huelga de hambre. Ellos tienen el derecho de cobrar en efectivo. Son más de 600 maestros que han muerto en el camino
y desde el año 2016 en que se les prohibió incluso jubilarse, en que a las personas con enfermedades catastróficas, Augusto Espinosa les obligaba a seguir trabajando. Se ganó, la Unión Nacional de Educadores ganó una acción de protección a favor de 2 maestras jubiladas, que fue Cumandá Páez y Margarita Pombosa. En base a esto, más de 20,000 maestros tienen la esperanza de cobrar esta bonificación, que fue ganada justamente con huelga de hambre allá en Montecristi, al pie de la Asamblea Constituyente en el año 2008. La recuperación de la personería jurídica y el pago a los maestros jubilados, que obviamente no puede ser en bonos. ¿Cómo es posible que se pretenda pagar la jubilación con bonos? Es decir, para que pierdan un alto porcentaje de lo que no les ha pagado el Estado. Yo creo que es el momento de exigir la ciudadanía tanto el reconocimiento de la personería jurídica de la Unión Nacional de Educadores, cuanto el merecido pago, la obligación que tiene el Estado de cumplir con los maestros jubilados. Aspiramos a que el ministro Milton Luna, un maestro de vieja data, un maestro con sensibilidad social, exhorte y interponga sus mejores esfuerzos para que el Estado cumpla con sus obligaciones. Licenciada, le agradecemos mucho por informarnos cuál es el estado de situación de la recuperación de la personería y la situación de los jubilados maestros. Muchísimas gracias. Aquí estamos, mucho gusto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.